¿Me confirmas, por favor, nuevamente para poder empezar, que me estén escuchando, para ya de una vez arrancar? Los tres, porfa. Listo. Dairo, que acabas de entrar, por favor, confírmame si también estás escuchando. Las preguntas que vayan surgiendo, vayan dejándolas en el chat para al final ir respondiéndolas. Listo, entonces vamos a arrancar. Bueno, entonces, de una vez voy a empezar a compartir pantalla. Nuevamente les recuerdo para que vayan dejando las dudas ahí en el chat. Listo, me levantan la mano si están ya viendo. Ok. Bueno, listo, entonces como el líder Sergio les comunicó hace un par de días, la idea de hoy es explicarles el trabajo para completar la actividad de aprendizaje GA2. Bueno, la que están viendo aquí, 24020, 2501, terminaba en AA2. Recordemos que la vez pasada explicamos, era la que terminaba en AA1. Entonces, digamos que la metodología es similar, es revisar los materiales, revisar la guía de aprendizaje, completar las evidencias y listo. O sea, es prácticamente la metodología idéntica. Lo que va a cambiar únicamente es los materiales de estudio y las evidencias que tienen que enviar. Entonces, como siempre, pues vamos a ir directamente al contenido del curso. Ya previamente lo tengo aquí abierto. Y en esta ocasión, después de abrir la carpeta proyecto, pues lo que vamos a buscar, lógicamente, es la fase 1 de análisis y vamos a ir a la carpeta actividad de proyecto 2. Lo primero que vamos a buscar es el material de formación o digamos que los temas de estudio. Entonces, ¿se acuerdan que la vez pasada, pues, el que abrimos es el que dice English Level 2? En esta ocasión es el que dice English Level 3 o nivel 3. Este es el material de esta semana. Cuando ustedes le dan clic a ese link, lo que les va a aparecer es lo siguiente, igual que la vez pasada. Recordemos que la vez pasada en el Level 2 habían tres materiales, ¿cierto? De estudio: Food and Restaurants, What Happened y Traveling the World. En esta ocasión, con Level 3 van a encontrar cuatro materiales, o sea, mucho más temas, mucho más que estudiar. Entonces, nuevamente, así como les dije la vez pasada, o sea, para los materiales de estudio, tómense todo el tiempo necesario. Digamos que es como lo más importante, o sea, es más importante antes de empezar con las evidencias. Entonces, los cuatro materiales son, comenzando por Amazing Facts, What I Like About Technology, What I Have Done in Life y How Things Happened. Entonces ya previamente he abierto cada uno de estos materiales. Recordemos que para abrir uno a uno tenemos que ir navegando en esta parte superior siguiendo la flecha, ¿cierto? En la segunda diapositiva vamos a encontrar el espacio para abrir Amazing Facts. Damos clic acá. A mí ya me abrió, ya lo tenía abierto previamente. Y los temas que van a encontrar en ese material son Describing People and Places y Comparative and Superlative Forms. Solamente son dos temas, pero temas bastante extensos y que van a necesitar para algunas de las evidencias que hay que completar en esta semana. El material siguiente es el que se llama What I Like About Technology, donde van a encontrar los temas que son Describing Objects and Feelings, Technological Devices, Asking Questions y Comparative Forms. Entonces, en el 1 tienen Comparative and Superlative Forms y Describing People and Places. Ya en el material 2 es Describing Objects. Ya no vamos a trabajar con People and Places, sino con Objects and Feelings. Y también nuevamente repasar lo que es la Comparative Forms.
El siguiente material, que es el que se llama What I Have Done in Life, van a estudiar un tema muy importante que es el present perfect. Recordemos que se ha estudiado el present simple, el past simple, y en este material van a encontrar el present perfect. Y unos temas adicionales como son, por ejemplo, talking about education, indefinite pronouns, los quantifiers, eh, estas palabras que ustedes ven aquí, yet, just, and already, o have you ever, I have never. Estas son expresiones que a ustedes les servirían mucho, no solamente para escribir textos, sino también para poder hablar y poder utilizarlo utilizando expresiones que son muy importantes o de pronto muy populares en inglés. Y por último tenemos el material que se llama How Things Happened, donde los temas son el past simple, nuevamente como en forma de repaso, pero esta vez comparándolo con el past simple continuous. Entonces, ahí no es simplemente ver el past simple, sino una versión adicional o un tiempo diferente, pero que ya es con la forma continua. La expresión used to y finalmente time words in narrative. Aquí hay una serie de time words como pueden ver acá, que les van a servir igual que lo que son las palabras yet, just, etcétera, también para textos y también para la parte oral. Y el último tema es el que se llama Vocabulary Related to Life Changes. Entonces digamos que estos son como los 4 materiales, cada uno con un topic diferente que van a necesitar para poder después completar las evidencias. Entonces, a medida que vayamos viendo la guía de aprendizaje, vamos viendo cuáles son esos temas que de pronto les pueden servir para completar las evidencias correctamente. Listo, entonces digamos que ya ustedes le han echado un ojo o han echado un vistazo a cada uno de estos topics. Miren, que tenemos en el primer material son 2, en el segundo 4, ya van 6, aquí tenemos 6 más, ya serían 12, y aquí tenemos 4 más, para un total de 16 topics para esta parte de la fase de análisis, ¿cierto? Donde estamos trabajando con la actividad de proyecto 2. Entonces, ojo porque hay bastantes temas, bastantes, nuevamente, mucho. Algunos no los van a usar, digamos que en estas evidencias, pero es importante que también los estudien. Entonces, vamos a ir, pues, digamos, como a la parte que más nos interesa en este momento, que es leer la guía de aprendizaje. Entonces, la guía de aprendizaje, la carpeta la abrimos, se llama guía de aprendizaje 02, es la misma guía de la vez anterior, pues solamente que en esta ocasión, pues vamos a dedicarnos a mirar o a desglosar las evidencias correspondientes a la actividad de aprendizaje terminada en AA2. Entonces la guía de aprendizaje es la misma, pues yo la tengo ya abierta también acá y ya también tengo aquí subrayado aparte de los temas. Entonces lo que vamos a buscar, recordemos que es en la guía vamos a buscar el punto que dice 3.4.2, porque el 3.4.1 fue lo que vimos la semana pasada, donde estuvimos explicando, recordemos que la vez anterior se explicó el cuestionario, la evidencia que es una videoentrevista virtual, ahí les explicaba un poco cómo hacerla, ¿cierto? Y con las preguntas que están acá, y la última evidencia era una crónica, ¿cierto? Listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a encontrar un nuevo cuestionario. Entonces, esa es como la primera evidencia de esta parte. Un nuevo cuestionario, el cual vamos a abrir ahorita y vamos a ver cuáles son esas preguntas o cuáles son esos temas que les van a servir para completar ese cuestionario. Ya pues tienen la experiencia de haber contestado cuestionarios anteriores. Ustedes ya más o menos sabrán o ya tienen una idea de cómo entrar y cómo responderlos. Las otras 2 evidencias es la que se llama presentación
Entonces, miren lo que van a hacer acá. O sea, para la evidencia presentación, aquí dice, de acuerdo con la temática estudiada en el tercer nivel, cuando hablan aquí de tercer nivel, se refieren al material que dice acá el material de estudio, que es English Level 3, ¿cierto? Entonces aquí es English Level 3 y acá en la guía aparece como el tercer nivel. A eso se refieren ahí. Entonces tienen que hacer una presentación lógicamente en inglés y en un video o en una grabación de voz. Ya eso lo hemos hablado anteriormente, pues lo ideal es que sea un video donde yo los pudiera ver, pero algunos, digamos que o no pueden grabarlo o no quieren grabarlo en forma de video, pueden también enviar la nota de voz. Pero lo que sí es obligatorio es que a la nota de voz, o sea, acompañado de ese archivo de audio, ese archivo de video, siempre es obligatorio que manden el texto de lo que están hablando para yo poder evaluar o corregir o subrayar en el texto los errores que yo encuentro. Entonces ya saben que siempre cuando hay videos o grabación de voz tienen que enviar dos archivos. Uno con el video y un archivo en Word o PDF con el texto de ese video. Entonces, ¿qué van a hacer en esa presentación o qué es lo que de qué van a hablar? Van a escoger un lugar turístico de su región. Es lo que nos dice la guía. Realiza una presentación en inglés de un lugar turístico de su región. Aquí están hablando de la región, de pronto no están diciendo específicamente que sea el lugar donde ustedes viven, la ciudad, el pueblo, etcétera, sino la región. Pueden escoger cualquier lugar. Y en esa presentación, ustedes lo que van a hacer es describir, van a identificar y van a describir el porqué y dice aquí, con el fin de identificar de forma oral la descripción y razón de popularidad del municipio o ciudad. Entonces, eso es lo que van a hacer ahí. ¿Qué temas necesitarían ustedes para hacer esta descripción? Pues lógicamente, si vemos los materiales en el tema número 1 o en el material número 1, donde estamos hablando de describing people and places, descripción de personas y lugares, es, digamos, lo que pueden, el ejemplo, o donde se pueden guiar para hacer esa descripción de ese lugar. Entonces, aquí en la primera parte del material van a encontrar lo que es describing people y más adelante van a encontrar frases, palabras, expresiones que sirven para describir lugares. Entonces, en esta parte, la primera parte es solamente personas, describing people. Y aquí en el punto B, miren que ya es describing places. Por ejemplo, aquí en este tema inicia con Nicole, que dice, Nicole wants to know about touristic places in Colombia. Y aquí empieza la parte que ustedes necesitarían para su propio trabajo. Pueden tomar esto como guía. Lo que sí les pido es que traten de usar todas estas palabras que tienen. Tienen adjetivos de opinión. Cuando hablamos de size, de tamaño. Cuando hablamos de age, edad, shape, forma, color y material. Entonces aquí tienen muchos adjetivos. Cada una de estas palabras que ustedes ven aquí son adjetivos. Por ejemplo, los colores. Recuerden que los colores son adjetivos. La parte de size, big, small, huge, y del lado derecho pues tienen la traducción al español para que puedan guiarse. Aquí pueden ver preguntas y respuestas referentes a cómo describir un lugar en específico. Entonces, por ejemplo, aquí nos están preguntando, what does Cartagena look like? Y miren nuestra respuesta. It is an old coastal city. It has beautiful beaches. Entonces, ustedes aquí van a encontrar todo lo que necesitan para hacer esa descripción. Entonces, para la evidencia 2, que dice la presentación de un lugar turístico de su región, ¿cuáles son los temas que van a escoger? Pues van a estudiar el primer tema del material número 1, que es el material que se llama, a ver, dice Amazing Facts. En este material Amazing Facts es donde van a encontrar lo necesario para hacer la descripción de lugares. Porque en el número 2, recordemos que lo que van a encontrar es cómo describir objetos y emociones. También les podría servir
cuando ustedes abran el material, van a encontrar también esta parte de cómo describir objetos, pero recordemos que estamos hablando de lugares, entonces va a ser mucho más útil el tema número 1 del material Amazing Facts. Entonces, leamos nuevamente lo que pide la guía. Entonces, la guía, lógicamente, nos pide un video o una grabación de voz en inglés, lógicamente. Y donde ustedes lo que van a hacer es, con el fin de identificar en ese video, con el fin de identificar de forma oral, lógicamente, la descripción y razón de popularidad del municipio, ciudad, del lugar que ustedes escogieron. Entonces, ustedes aquí nos piden todo esto, pero ya les he dicho que ustedes pueden grabar en lo que ustedes quieran. Esta parte no es necesaria. Lo que sí, lógicamente, o nuevamente, más bien les pido es el texto. Puede ser en Word o en PDF, preferiblemente en esos dos archivos que son los más fáciles de editar. Porque si yo veo un error en una pronunciación de una palabra, yo simplemente puedo o hacerle una raya, subrayarla, o puedo colocarle un color y de esa forma yo les puedo les hago ver para que ustedes cuando revisen el archivo adjunto puedan saber cuáles son las palabras que deben revisar, estudiar, corregir o repetir en el caso que tengan que repetir algo. Entonces, para que quede grabado, si no envían el texto, no les puedo evaluar enseguida la evidencia. Entonces, tendrían que volver o enviar el texto para yo poder evaluarles correctamente. Bueno, esto sí, digamos que pueden tenerlo en cuenta al momento de presentar. Siempre es importante una diapositiva de portada. Esa es la primera página del texto, pues donde ustedes coloquen sus datos básicos, el nombre del curso, del instructor y cuál es el nombre de la actividad. Entonces el nombre de la actividad que ya tienen evidencia, ¿verdad? Los puntos presentación. Entonces, en ese video, ¿qué es lo que van a decir de ese lugar que ustedes escojan? Primero, lógicamente, dónde se encuentra. Segundo, cómo es. Entonces, para decir cómo es, ustedes van a escoger o van a usar adjetivos. Por ejemplo, los colores o adjetivos de tamaño, etcétera, etcétera, como está en el material. Y no se olviden de poder utilizar adjetivos comparativos o adjetivos superlativos. O los comparativos o los superlativos. Cuando hablamos de comparativo, pues nos referimos o son el momento cuando utilizamos los adjetivos para comparar con otros. Vamos a llegar a ese tema por acá para que ustedes más o menos sepan cuando hablamos de comparativos a qué se refiere. Entonces, tenemos los comparative and superlative. Aquí tienen 3 ciudades, ¿cierto? Aquí está mencionado Barranquilla, Medellín y Bogotá. Cuando hablamos de la descripción de una ciudad, yo puedo decir, por ejemplo, Barranquilla is a big city. Pero cuando yo voy a comparar entre dos ciudades, en este caso yo voy a comparar entre Barranquilla y Medellín, voy a utilizar el mismo adjetivo big, que es grande. Yo voy a decir, o yo puedo decir que Medellín is bigger than Barranquilla. Y se dan cuenta que el adjetivo en su forma original, por decirlo de esa forma, es big. Pero cuando ya lo utilizamos en comparativo, miren que la terminación es en ER. Eso es lo que ustedes van a aprender aquí, cómo transformar un adjetivo en su forma normal, por decirlo así, a su forma comparativa, o más aún, cómo volver ese adjetivo en su forma superlativa. Comparativa es entre dos, tienen que haber dos, en este caso dos ciudades. Cuando es superlativo, ya solamente estamos hablando de esa sola ciudad. En este caso, por ejemplo, aquí dice Bogotá is the biggest city in Colombia. Aquí ya no estoy comparando, sino que estoy haciendo una afirmación utilizando un superlativo. Ya no estoy diciendo, por ejemplo, que Bogotá es grande, sino que es la ciudad más grande. En este caso, miren que el adjetivo pasa ya no de terminación ER, sino que es una terminación EST. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que estudiar en este tema. Aquí hay otros ejemplos, ya estamos hablando, ya no vamos a hablar de frío, sino ni de grandes, sino de ciudades calientes. Aquí tenemos el adjetivo hot,
miren cuando es en comparativo cambia hotter y cuando es en superlativo es the hottest. La estructura de esto es lo que ustedes tienen que prestar atención. Aquí, mientras ustedes lean todo el material, no van a tener problemas. Listo. Entonces, ya saben que para poder completar la evidencia 2, que es la presentación, ustedes van a utilizar los adjetivos y van a utilizar también comparativos, etcétera, etcétera. Cada uno de los adjetivos que están ahí. Además, tienen que decir qué elementos hay en ese lugar. Ustedes aquí tienen el ejemplo, si hay montañas, o montes, o ríos, si hay, por ejemplo, pueden hablar si hay museos, si hay cualquier otro tipo de elementos que hagan que ese lugar sea de pronto diferente a otros. Y finalmente, eh, cuando escojan, por ejemplo, en el punto número 4, miren que ustedes van a hablar de qué elementos hay. Y en el punto 5 lo que van a hacer es detallar uno de esos elementos o describir detalladamente uno de esos elementos. Por ejemplo, si ustedes dicen que en ese lugar hay un río, entonces ya en el punto 5 van a dar el nombre del río, van a hablar de pronto el tamaño, profundidad, el nombre, etcétera, etcétera. Todos esos detalles, de pronto cómo se ve, el aspecto, el color, todos esos detalles son los que harían en el punto 5. En el punto 6, bueno, ya esta parte, pues ya ustedes qué sensaciones les transmite el lugar y finalmente su opinión personal de la razón por la cual usted escogió ese lugar. Aquí cuando les preguntan qué sensaciones transmite ese lugar, ustedes tienen que remitirse al tema número 2, donde se habla de describir objetos y emociones, describing objects and feelings. Entonces, aquí ustedes van a encontrar lo que necesitan para completar este punto número 6 que les pregunta qué sensaciones transmite el lugar y finalmente, por qué lo escogieron. Todos estos puntos, el donde se encuentra, cómo es, los elementos, lo van a hacer en algo corto, no tiene que ser un video larguísimo. Miren que la guía nos pide de 2 a 5 minutos. Ustedes lo que les recomiendo es que primero, lógicamente, escojan un lugar que tenga bastantes cosas para que les quede más fácil describirlo. Cuando tengan el lugar, hacen la descripción en inglés, perdón, en español, escriben el texto en español. Cuando ya tengan todo bien, todo completo, pues empiecen a hacer la traducción. Luego empiecen a practicar la pronunciación y finalmente hagan la grabación, sea del video o sea del lugar. Sería importante que en el video, o bueno, los que vayan a hacer video, pues muestren imágenes del lugar en ese video y los que no, los que vayan a hacer grabación solamente de voz, en el archivo de Word o en el archivo de PDF donde esté el texto del video, pues agreguen detalles del lugar, o sea, imágenes del lugar como para poder conectar la descripción oral con la parte escrita. Listo. Recuerden que para el video ustedes tienen dos opciones. Grabar el video, sea desde su computador, sea desde el celular, no importa. Pero una vez grabado ese video, ustedes pueden subirlo directamente a la plataforma o ustedes pueden subirlo primero a YouTube o pueden subirlo a Vimeo. Y cuando ustedes tengan su video subido en esas plataformas, pueden compartir el link y es mucho más fácil que subirlo directamente en la plataforma a veces, porque a veces si el video es muy pesado y usted no tiene un buen internet, a veces no sube correctamente. Entonces ese es el segundo punto, el video con la presentación de un lugar turístico de su región. Y la última evidencia es la que se llama un documento escrito. Este documento escrito que es, bueno, la guía nos pide que elaboremos un documento que tenga forma o que sea como un correo electrónico. En ese correo electrónico usted va a realizar la postulación a algún puesto de trabajo.
Y en ese correo electrónico usted va a incluir los datos más importantes o relevantes de su hoja de vida, haciendo uso efectivo de la netiqueta. Entonces, esto también hace parte de algunos de los temas eh, del material de estudio. Entonces, para que también tengan todos esos temas les van a servir para esas tres evidencias. Entonces, para que no de pronto, si escojan o vean cuáles son los temas que más les pueden servir. En este caso ya vimos que uno de los temas, lo que es la parte de describing people, describing places, describing objects, describing feelings. ¿Listo? Entonces, la estructura del documento es la siguiente. También la pueden hacer en PowerPoint, la pueden hacer en Word, en PDF, aquí sí, cualquiera de esos. Pero tiene que tener, como todo correo electrónico, ya no todos nosotros hemos enviado correos, siempre va a haber un asunto, luego un saludo y finalmente el cuerpo de ese mensaje. Entonces, en el asunto que va a hacer, pues, ahí dice, debe enmarcar la idea general del mensaje y describir brevemente la temática de este. Que no sea una sola palabra. El título no puede tener una sola palabra. El saludo, pues, recordemos que estamos haciendo una postulación a un puesto de trabajo, así que tiene que ser un saludo bastante formal, ¿cierto? Cordial. Y ya en el cuerpo del mensaje, pues aquí sé que incluye la palabra solicitud y el cargo al cual se postula. Dice, el objetivo principal de escribir el correo electrónico para la solicitud de empleo es que la entidad que puede contratarlo conozca algunas de las posiciones imperativas que deben formar parte de su saber profesional. Entonces aquí les dan como unos tips, dice, el propósito de la solicitud de empleo, qué trabajo está solicitando, las habilidades para desempeñar el trabajo al cual se postula, qué tiene para ofrecer a la empresa y finalmente los datos básicos para que el destinatario pueda ponerse en contacto. Entonces estas son las tres evidencias que ustedes deben completar para esta ocasión. Bueno, no está de más decir que ese correo pues tiene que tener una despedida, como dice aquí, un cierre también de formal, ¿cierto? Y finalmente los datos, nombres, lugar de origen, profesión, etc. La extensión, bueno, de 1 a 3 páginas. Ya esta parte sí, pues no voy a no voy a prestar mucha atención a lo extenso, sino que cumpla con todo lo que está pidiendo. Listo, entonces son tres evidencias las que vamos a tener en cuenta para esta ocasión. El documento escrito, que es un correo electrónico donde se postula a un puesto de trabajo. La presentación donde van a escoger un lugar turístico de su región y el cuestionario. Entonces vamos a ver ahora cada uno de esos espacios dónde van a enviar cada una de esas evidencias y dónde van a completar el cuestionario para que sepan también cuáles son los temas del cuestionario antes de ir a contestarlo. Entonces ya estos temas, digamos que ya los revisamos, ya todo esto fue por acá. Entonces cerramos la parte que dice material de formación. Ya vimos la guía de aprendizaje, la leímos cada una y buscamos ahora entonces aquí donde dice guía de aprendizaje 02, buscamos al final el espacio de las evidencias, que para esta ocasión dice inglés, actividad de aprendizaje GA2, pero recuerden que es la que termina en AA2. Entonces, el primer punto es el cuestionario. Vamos a navegar aquí en la parte superior, vamos a encontrar el cuestionario. Para contestarlo es igual que la vez pasada. Vamos a abrir o vamos a dar clic donde dice ver evaluación. Vamos a encontrar las preguntas. Yo siempre les digo que por favor den clic aquí en este espacio para que la evaluación o el cuestionario se abra en una ventana nueva. Entonces, miren que para esta ocasión hay menos tiempo. Tenemos media hora. Entonces, para completar estas preguntas, ustedes tienen que estudiar el tema de comparative y superlative. Miren que estamos utilizando adjetivos, en este caso adventurous, en la segunda el adjetivo es boring, en la tercera el adjetivo es fast,
Y también tenemos better. Entonces lo que tienen que hacer es que tienen que organizar la frase y escoger la que ustedes creen que es la correcta. Por ejemplo, si ustedes creen que la correcta es la que dice The most adventurous in the group Tom, pues escogen allí. Si ustedes aquí cliquen en esta parte, en el número 2, creen que es esta, etcétera, etcétera. Pero miren que todos tienen que ver con comparative. Si nosotros vemos el than, es comparative. Y si vemos por ahí, por ejemplo, el the o most, o en este caso también most, es superlative. Entonces, ya más o menos las primeras 5 preguntas ya les estoy dando como una pista de lo que deben hacer. En las preguntas de las 6 a la 10, perdón, de las 6 en adelante a 15, de las 6 a la 10, tienen que completar las oraciones con escogiendo el adjetivo correcto. Entonces, that movie you recommended to me was very. Van a escoger si es interesting, interested, interesting o interesting. Es importante que escojan la palabra correcta. Hay 4 opciones, solamente hay una que está escrita correctamente. Aquí este es un punto un poquito más fácil. Ustedes pues simplemente pueden utilizar un diccionario y van a encontrar cuál es la palabra o el adjetivo que está escrito correctamente. Así van a hacer para el punto 6, 7, el 8, perdón, el 6 y el 7. En el 8 van a encontrar o van a tener eh, ya verbos, van a tener que conjugar correctamente. Miren que en este material van a encontrar lo que es el present perfect y también van a encontrar lo que es el past simple continuous. Entonces, dependiendo de eso, también tienen que fijarse que ya en el punto 8, en el punto 9, en el punto 10, tienen que escoger la conjugación correcta de los verbos. Lo bueno es que, por ejemplo, aquí les están dando el verbo, ¿cierto? El verbo think, que es el verbo pensar. Ya ustedes van a decidir cuál es la opción correcta. Si thought, si was thought, were thinking. Entonces, eh, ¿cómo saben ustedes cuál es la opción correcta? Pues remítanse al material y miren que la opción puede que esté el verbo en present perfect o puede que el verbo esté en past simple o en past simple continuous, que son los temas que estamos estudiando en esta ocasión. Entonces, bueno, en la punto 11 al punto número 15, ya miren, hay un texto en la parte de Reading Comprehension, ya que sí, pues van a leer este corto, digamos, este párrafo, que es bastante corto, y van a responder las otras preguntas dependiendo, pues, lo que ustedes hayan leído allí. Entonces, de la pregunta número 1 a la pregunta número 5, la idea es escoger el comparativo o arreglar la oración correcta teniendo en cuenta el comparativo y el superlativo. La pregunta 6 a la pregunta 7, escoger el adjetivo que está escrito correctamente. Y la pregunta 8, 9 y 10 tienen que ver con conjugación de verbos. El verbo think, el verbo eat y aquí el verbo drink para la primera oración y el verbo make para la segunda parte. Y lo último, la reading comprehension. Entonces, eso es lo que van a tener que completar en el cuestionario. Entonces, no se olviden de estudiar bien los temas antes de llegar aquí o tenerlos a la mano para cuando empiecen a contestar sepan escoger la respuesta adecuada. Entonces, van a tener un mínimo o van a tener la posibilidad de 4 intentos. Después de eso, pues en caso de que lo necesiten uno adicional, me tienen que contactar para poder volver a configurarles la evaluación. Listo. Entonces, digamos que esas son los 3 o las 3 evidencias de esta parte, de esta actividad de proyecto. No sé si tienen alguna pregunta sobre qué es lo que hay que hacer
o si tienen alguna duda sobre algo en particular, o si tienen alguna pregunta que hacer, pueden dejarla, ir dejándola en el chat o pueden encender su micrófono si así lo quieren. Es bastante tema, bastante. La semana pasada también habían bastantes temas y la mayoría son necesarios para que puedan completar las evidencias. Si no completan o digamos si no estudian los temas previamente, cuando vayan a completar las evidencias se van a confundir. Por eso miren en el cuestionario, miren el video de la presentación y miren el correo electrónico, todo abarca los temas que deben haber estudiado. Entonces, no sé, les pregunto nuevamente, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano o puede escribirla en el chat. Eh, el material ese que usted estaba mostrando, donde están las comparaciones y eso, ¿es el mismo que uno encuentra al, al ingresar a la fase de inglés en territorio? Tú, sí, tú llegaste un poquito tarde para mostrarte cómo ingresar Sí, ahí. Bueno, entonces te muestro por acá. Bueno, primero son 4 materiales, ¿cierto? Uno que se llama Mixing Facts, uno que se llama, vamos a ver, vamos a volver. Bueno, voy a mostrarte la ruta paso a paso para que tú veas cómo ingresar. Entonces, vamos a contenido del curso, ¿cierto? Ese es lo primero. Vamos luego a abrir la carpeta proyecto y vamos a buscar dónde estamos, que es en la fase de análisis. Para estas, tanto para estas evidencias como las anteriores, vamos a dirigirnos a la actividad de proyecto 2 y vamos a abrir la carpeta que dice material de formación. Tienen que tener cuidado porque hay digamos, dos links para la parte de inglés. El que dice Level 2 o nivel 2, son los temas de las evidencias que se explicaron la semana anterior, y los que estamos explicando ahora están aquí, donde dice English Level 3 o English o nivel 3. Cuando tú le das clic, mira que aquí aparece una primera diapositiva donde mencionan cuáles son los temas, todos los materiales, Amazing Facts, etcétera, etcétera, que son 4. ¿Cómo tú accedes a ellos? Bueno, en la parte superior, tú sabes que aquí hay unas flechas, tú le das clic aquí y encuentras el primero que es Amazing Facts. Entonces, por ejemplo, para este material en particular, tú le das clic donde dice Click here to access the educational resource. Entonces le das clic allí y se carga el material. Ojo porque estos materiales no tienen versión escrita, es toda versión multimedia. Entonces, eh, por lo cual necesitan tener un computador preferiblemente o un celular donde puedan pues, estudiar bien los materiales porque el material es multimedia. Por si alguien no lo sabe, bueno, y por ejemplo, si ya abriste Amazing Facts, ya terminaste este y vas para el siguiente material, pues, vas a darle clic acá en la flecha y vas a encontrar el segundo. Igual le das clic acá. Para el tercero, igual, sigues adelante, le das clic acá y para el último, sigues sí, adelante y le claro, das eso clic ya acá. lo entendí. Gracias. No olviden, no olviden que cada material tiene una parte de introduction, tiene una parte de contextualization, tiene una parte de comprehension y unas practices o practice one, a veces tiene dos, a veces tiene una pronunciation practice y que nada o digamos que ninguno de estos ejercicios que ustedes encuentren acá me los tienen que enviar. Esto es solamente para poner en práctica lo que estudiaron en la parte de introduction, para que no se les olvide eso. Entonces, recuerden, además de estudiar los materiales, pues ya saben que hay otras cosas que ustedes pueden completar en ese material. Pues yo no les reviso eso, no los puedo obligar a hacerlo, pero entre más completen el material, mejor les va a ir en las evidencias. No sé, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Con respecto a lo que hay que hacer en las evidencias, o ya quedó todo claro. Entonces, listo.
Bueno, si ya no tenemos más preguntas sobre las evidencias ni sobre cómo acceder a los materiales o cómo toda esa parte, ya les expliqué qué es lo que voy a revisar, cómo voy a revisar. O sea, no olviden que lo que, o sea, yo voy a revisar en las evidencias es que apliquen lo que hay en los materiales. Eso es lo principal, no hacerlas por hacerlas, sino cumpliendo cada una de las instrucciones que nos dice la guía, porque eso es lo que yo tengo que evaluar. ¿Listo? Y nuevamente no se les olvide el texto de las grabaciones de voz o el texto del video. Esa parte también no se les olvide. Bueno, entonces si no hay más preguntas, si todo quedó claro, ya más nadie alzó la mano, podemos dejar hasta acá. ¿Listo? Y ya nos veríamos más adelante, ya aquí en adelante ustedes van a tener todo el tiempo para completar las evidencias anteriores y estas. Y pues las que hayan pendientes de otra fase. Listo, entonces les agradezco por la atención, les comunican a sus compañeros en qué consistió la sesión del día de hoy. Pues yo tengo que descargarla, subirla y publicarla también en las grabaciones que se encuentran en la plataforma para las personas que no sepan. Recuerden que esas grabaciones, ustedes cuando entran a la carpeta proyecto, hay una carpeta que se llama sesiones en línea y una carpeta que dice grabaciones, sesiones en línea. Allí, por ejemplo, ustedes esta la van a encontrar en la carpeta de mayo. Cuando ya esté lista, ustedes van a encontrar ahí esa grabación. ¿Listo? Entonces nos vemos en la próxima y cualquier cosa, pues me pueden estar contactando allí al correo o me pueden escribir al WhatsApp. Entonces, hasta luego para todos. Que tengan feliz Listo, profe, noche. gracias. Buenas Buenas noches. noches.